Vamos a arrancar con las chicas del Ramos Mejía. Guarda con esto que está medio flojito. Ok. ¿Lo ves? Ahí quedó bien. Entera acuérdense cómo es así, ¿no? Sí. Listo, voy a morir. Hola, somos Camila y Florencia del Hospital Ramos Mejía. Les venimos a presentar este ateneo sobre terapia hormonal cruzada en personas trans. Elegimos este tema ya que en nuestro hospital es uno de los pocos del gobierno de la ciudad que posee una médica especializada en esto y bueno, nos pareció bueno traerlo para que todos lo conocieran. Al momento del nacimiento, el grupo médico le asigna el género al bebé con la mera observación de los genitales, lo cual luego es ratificado en el registro civil por la inscripción y asignación de los nombres por parte de los padres. Muchas personas se sienten identificadas con esta primera asignación, mientras que otras no. Para empezar, me gustaría definir algunos términos. Sexo biológico es el sexo con el cual nacemos, son los genitales, la forma del cuerpo, las hormonas, etc. Identidad de género es la vivencia interna del género, tal como cada persona la autopercibe. Orientación sexual es la atracción física, emocional, hacia personas del mismo género, del otro género o de ambos géneros. Y expresión de género es la forma en que nos expresamos al mundo, la forma de vestirnos, de hablar, etc. En el día a día, y nosotras al preparar este ateneo, nos encontramos con un montón de palabras que muchas veces no sabemos qué significan o creemos que sí. En cuanto a estas dos, que son transexual y transgénero, les queremos preguntar ahora, para usar la aplicación, ¿cuál les parece que es la diferencia entre el término transgénero y transexual? Transgénero desea modificar su cuerpo al del género opuesto, transexual desea modificar su cuerpo al del género opuesto, no hay diferencia entre ambos términos o no sabe, no contesta. Así que voten. Yo voy a morir en cualquier momento. Le estoy pasando. ¿Con qué? Este está como muy alto. Estoy bien. Ah, me sacan foto, la chica, me muero. Caro, yo dije, Caro, que no nos saquen fotos. Caro, en la primera diapositiva me sacan más fotos. Bueno, ¿cómo funciona esto? Le tengo que decir yo al tipo. Ahí está. Ay, no. Opción 1. Bueno, la mayoría eligió la opción 1, que dice transgénero desea modificar su cuerpo al del género opuesto. A ver, bueno, no. La opción correcta es la opción 2, transexual desea modificar su cuerpo al del género opuesto. Para sacarnos las dudas y resolver esta pregunta, vamos a definir el término primero transgénero. Transgénero es una persona cuya identidad de género es diferente al sexo biológico y posee características de ambos géneros o de ninguno de los géneros o se identifica con un género fuera de los binarios. Por otro lado, transexual es una persona cuya identidad de género es del sexo opuesto al biológico y desea modificar su cuerpo mediante tratamiento quirúrgico, hormonal o de otra índole para adaptarlo más a lo que la sociedad establece como ese género con el cual se identifica. Cuando hablamos de una persona transmujer, hablamos de una persona cuyo sexo biológico es el de un hombre, pero se identifica como una mujer. Y cuando hablamos de un transhombre, hablamos de una persona cuyo sexo biológico es el de mujer, pero se identifica como un hombre y desea modificar su cuerpo para adaptarlo a esto. Entonces, para repasar, transgénero es una persona cuya identidad de género es diferente a la del sexo biológico,
Transexual es una persona cuya identidad de género es del sexo opuesto al biológico, y transmujer es una persona que se identifica como una mujer, y transhombre una persona que se identifica como un hombre. En mayo del 2012 se promulga la Ley 26.743 con derecho a la identidad de género, la cual establece el libre desarrollo de identidad de género tal como cada persona la autopercibe. Establece que mediante un simple trámite se puede realizar la rectificación registral de sexo, imagen y género. Para esto, el Estado no pone ningún requisito, es decir, la persona no debe pasar por ningún tratamiento hormonal o quirúrgico antes de realizar el trámite, tampoco los hace pasar por un peritaje médico o psicológico. La ley también contempla a los menores de edad, los cuales pueden acceder al cambio registral mediante la firma del consentimiento informado junto con la conformidad de los padres. Si la persona desea así adaptar su cuerpo por hormonización, tratamiento quirúrgico o otra índole al del género con el cual se identifica, esto está incluido en el plan médico obligatorio. Y es muy importante que las personas trans sean tratadas dignamente y con respeto, más allá de que no hayan hecho el cambio en el DNI. En el momento en que, si hay que inscribirlos en algún trámite, o en nuestro caso puede ser en el laboratorio, hay que hacer, la ley establece que se utilice un código, el cual es el siguiente. Supongamos que es mi caso, que soy Camila Ascenso y soy transhombre y me deseo llamar Luciano. Entonces, al momento de la inscripción, se tiene que utilizar la primera letra del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento, el DNI y luego el nombre con el cual me llamo, Luciano. En el mundo, a partir de la década del 70 ya se promulga esta ley. Vemos a Suecia en el 72, Alemania en el 80, Uruguay en el 2009. Pero muchas de estas leyes establece que la persona pase por un peritaje médico que dé diagnóstico de su género autopercibido. También muchas de estas leyes lo que establecen es que se modifique corporalmente al del género con el cual se identifica antes de pasar a realizar el trámite de cambio de género. Recordemos que esto no es así en nuestro país. Históricamente las personas trans han sido señaladas, estigmatizadas y con esto evitaron acudir al centro de salud. Con esta nueva ley, el Estado argentino se compromete con un nuevo paradigma despatologizador, aceptando las individualidades de cada persona y aceptando su identidad de género como cada persona la percibe. Esta es una encuesta realizada por la Fundación Huésped en colaboración con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina en 2013, un año luego de la promulgación de la ley. Se encuestó a 498 personas trans en distintos ámbitos como salud, educación, vivienda, derechos, etc. Y este gráfico que yo les muestro acá es en cuanto al ámbito de salud en transmujeres. Vemos que antes de la ley el 67% no fue llamado por su nombre de elección en un centro de salud contra el 17% después de la ley. Y un 41% evitó ir a un centro de salud antes de la ley contra un 5% después de la ley. Entonces vemos que la promulgación de esta ley repercutió favorablemente en la vida de estas personas. En nuestro hospital contamos con un servicio de endocrinología destinado a las personas que quieren realizar el cambio de género. Este proceso consta de dos pilares fundamentales, la evaluación endocrinológica y la terapia hormonal cruzada y la cirugía de reafirmación de género. Al comenzar, en el momento en que la persona acude a la consulta, se le realiza una anamnesis, un examen de laboratorio, un examen físico y estudios complementarios. ¿Cómo debe ser el trato con la persona al momento de la consulta? Se le debe asegurar privacidad, confidencialidad y respeto, darle lugar al intercambio de preguntas, necesidades, que la persona exprese por qué acude al servicio, que siempre se les hable en términos claros y comprensibles, que se utilice el género con el cual se identifica y que se lo llame con el nombre también con el cual se identifica y con ese es el que se debe registrar. En caso de no estar seguros cuál es el nombre que utiliza, nombrarlo por el apellido. Nunca hay que presuponer la orientación sexual o pareja sexual de la persona y en caso de internación se la debe internar en la sala del género expresado.
También en esta primera consulta se habla de las expectativas que tiene la persona en cuanto a la terapia o del proceso. Entonces, ¿en qué consta la anamnesis? Antecedentes clínicos personales, cirugías, medicación, tratamiento farmacológico, no farmacológico, utilización de sustancias de relleno como aceite de avión o silicona líquida, utilización de hormonas, etc. Luego los antecedentes médicos familiares, vamos a hacer foco en enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo y enfermedades oncológicas hormonodependientes. Y también en los aspectos psicosociales, el ámbito social, la situación laboral y económica, la educación, si tiene rechazo familiar y detectar situaciones de abuso o violencia. En cuanto al laboratorio, como cualquier persona que va por primera vez a un médico, se le realiza un examen de rutina. Recordemos que estas personas van a recibir una terapia hormonal, por lo cual está bueno saber de dónde partimos. El examen de rutina consta de hemograma, glucemia, urea, creatinina, ionograma, ácido úrico, hepatograma y perfil lipídico, serología para hepatitis C, B, HIV, BDRL. Luego, en cuanto al perfil endocrinológico, la mayoría de las personas, por más de que son jóvenes, llegan al servicio con osteopenia u osteoporosis, por lo cual se le realiza una evaluación fosfocálcica. Se le pide calcio, fósforo, magnesio, vitamina D y paratormona. Por otro lado, se le pide hormona folículo estimulante, luteinizante, estrógenos, testosterona libre y biodisponible y tirotrofina para evaluar la posibilidad de una patología tiroidea. Y luego, en el caso de transmujer, se le agrega prolactina y PSA. Si la persona llega automedicada al servicio, es importante que suspenda esa medicación por un mes y luego recién ahí se realiza el primer examen de sangre. El examen físico, que consta de peso, talla, índice de masa corporal, tensión arterial, palpación tiroidea y examen genital, que muchas veces se prefiere no abordar en la primera consulta para respetar el tiempo de cada persona, porque esto puede resultar intimidante. Y luego, en cuanto a los estudios complementarios, se le pide una densitometría ósea, por lo mencionado anteriormente, mamografía y ecografía mamaria inicial, en el caso de transhombre durante el primer año de terapia hormonal y en el caso de transmujer luego de 2 años de terapia hormonal. Una consulta ginecológica inicial en el caso de transhombre durante el primer año de la terapia hormonal y una consulta urológica solo en el caso de transmujer si le da el PSA elevado. Es muy importante que en esta primera consulta se informe sobre las opciones de fertilidad, ya que estas personas van a recibir una terapia hormonal, pero esto lo va a desarrollar más adelante Flor. Bueno, entonces yo ahora les voy a hablar sobre la terapia hormonal cruzada. Esta tiene como objetivos disminuir la concentración de las hormonas propias del individuo, disminuir la expresión de los caracteres sexuales secundarios del sexo biológico y obtener las hormonas del sexo deseado. En el caso de la terapia hormonal en transhombre, queremos lograr el cese de las menstruaciones y la inducción de la virilización con un patrón de vello sexual, composición corporal masculina y engrosamiento de la voz. Y esto se logra con concentraciones de testosterona total entre 3 a 9 nanogramos mililitro, que será nuestro valor objetivo durante la terapia. ¿Qué fármacos se utilizan en el caso de transvarón? Por un lado tenemos el enantato de testosterona y el undecanoato de testosterona de administración intramuscular y la testosterona en gel, el 1% de administración transdérmica. En el caso del enantato de testosterona, los niveles de testosterona oscilan mucho durante el periodo intradosis, con niveles suprafisiológicos al inicio que luego descienden al final del periodo, con lo cual el monitoreo se debe realizar a mitad de tiempo entre dosis. Con respecto al undecanoato de testosterona, luego de la inyección, los niveles de testosterona son más estables y dentro del rango deseado, con lo cual el monitoreo se realiza justo antes de la siguiente dosis.
Y en el caso de la testosterona en gel, como este preparado se aplica todos los días, es con el que logramos niveles más estables de testosterona en comparación a los otros preparados. Con lo cual el monitoreo se puede realizar en cualquier momento tras haber recibido al menos una semana de terapia. Y hay que tener en cuenta que a veces el gel se aplica en uno de los brazos, entonces al momento de la extracción de sangre hay que sacar del brazo contrario. Bueno, ¿qué efectos vamos a ver? Les nombro algunos como son el aumento de la masa muscular y la fuerza, el cese de la menstruación, el crecimiento del clítoris y el engrosamiento de la voz. Y teniendo estos cambios en cuenta, pasamos a la segunda pregunta, que es que uno de estos cambios que yo les nombré es irreversible, ¿y cuál les parece que es? El cese de la menstruación, el aumento de la masa muscular, el crecimiento del clítoris o el engrosamiento de la voz. Voten, voten. Que voten. Que voten. Ah, por lo menos que me digan, yo les sonrío. Esto va a quedar totalmente mojado. No vaya a agarrar. Ay, sí, perdón. No, ya fue, estoy cómoda igual. Estoy cómoda con esto. Sí, porque va bien. Quiero que termine. Ay, sí. Opción 3. Opción 4. Bueno, muchos votaron en la opción 4. Sí. Bueno, ganó la opción 3, pero la opción verdadera es el engrosamiento de la voz. Bueno, seguimos, ¿no? Sí. Bueno, ahora pasamos a la terapia hormonal en transmujer, que tiene como objetivos la disminución del vello sexual terminal, la distribución femenina de grasa corporal y la inducción de la hiperplasia mamaria. Esto se logra con concentraciones de estradiol entre 50 y 200 picogramos mililitro y una testosterona total menor a 1 nanogramo mililitro. ¿Qué fármacos se utilizan en el caso de transmujer? Por un lado tenemos los estrógenos, que puede ser valerato de 17 estradiol de administración oral o estrógenos transdérmicos. Como ambos son estrógenos no sintéticos, se pueden monitorizar en cualquier momento de la terapia. Si la administración de los estrógenos no es suficiente para disminuir los niveles de testosterona a menos de 1 nanogramo mililitro, se adiciona la administración de antiandrógenos, que pueden ser el acetato de ciproterona, que es un inhibidor competitivo del receptor de andrógenos y tiene además un efecto antigonadotrófico, o la espironolactona, que inhibe directamente la secreción de testosterona y además inhibe su acción por unión a su receptor. En este caso, el antiandrógeno que podemos monitorizar a través de la medición de los niveles de testosterona es la espironolactona, ya que inhibe la misma. Con respecto a los efectos que podemos ver en este caso, vemos la disminución de la masa muscular y fuerza, el crecimiento de mamas, la disminución del crecimiento del vello, y en este caso no hay cambios en la voz, pero pueden recurrir a la fonoaudiología para tener un tono de voz que más les guste. Bueno, ahora pasamos entonces a las alteraciones bioquímicas. ¿Qué cambios endocrinológicos esperamos observar? Tanto en transhombre como en transmujer, el sulfato de DEA va a estar disminuido debido a una retroalimentación negativa ejercida por las hormonas sexuales. En transmujer, delta 4-androstenediona va a estar disminuido solo si está en terapia con antiandrógenos, si no, no van a mostrar alteraciones. En el caso de transhombre, delta 4 sí va a estar aumentada, ya que el 40% de la testosterona se convierte a ella.
En cuanto a la globulina transportadora de andrógenos y la globulina transportadora de hormonas tiroideas, estarán aumentadas en transmujer, ya que los estrógenos estimulan la síntesis hepática, mientras que en transhombre estarán disminuidos. Y en transmujer la prolactina estará aumentada, ya que los estrógenos estimulan la síntesis y secreción y además inhiben el tono dopaminérgico. Y en transhombre la prolactina se puede encontrar normal o disminuida. Además veremos también en transhombre una disminución de FSH y LH por inhibición del eje y en transmujer un aumento del cortisol por el aumento de su globulina transportadora. ¿Cuáles son los efectos sobre el metabolismo óseo? En transmujer hay un mantenimiento o incremento de la densidad mineral ósea a corto plazo, con una disminución de marcadores de formación ósea como la osteocalcina y la FAL ósea, y disminución de marcadores de resorción ósea como es el cociente calcio-creatinina. Entonces tendremos un bajo recambio óseo asociado a la terapia estrogénica y antiandrogénica. Y es importante monitorear los valores de estrógenos, ya que si estos caen al rango menopáusico, favorecemos la desmineralización ósea. En cuanto a transhombre, encontraremos en cambio un alto recambio óseo con aumento de osteocalcina y FAL ósea y aumento del cociente calcio-creatinina. Y también el aumento de la masa muscular estimula la formación de hueso por estímulo mecánico. En cuanto a los efectos sobre el metabolismo lipídico, tenemos que en transhombre habrá una disminución del colesterol HDL y un aumento de los triglicéridos y del colesterol LDL y ApoB. Esto significa que la administración de testosterona supone un perfil lipídico más heterogénico y a largo plazo habrá un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. En transmujer se ve una disminución del colesterol LDL y un aumento del colesterol HDL y los triglicéridos. Y siempre va a ser importante potenciar las medidas higiénico-dietéticas saludables en ambas poblaciones para reducir el desarrollo de síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular. Y por último tenemos los efectos sobre la sensibilidad a la insulina, que en transhombre veremos disminución de grasa visceral, disminución de la secreción de leptina y adiponectina, disminución de la insulinemia y riesgo de síndrome metabólico a largo plazo. En transmujer habrá un aumento de los depósitos grasos subcutáneos, menor aumento de grasa visceral, disminución de la masa muscular y aumento de la secreción de leptina. ¿Cómo es entonces el monitoreo de la terapia? En transmujer realizaremos el dosaje de testosterona y estradiol séricos cada 3 meses. La dosis de estradiol debe ser ajustada acorde a los niveles séricos de estradiol. Realizaremos ionograma, hepatograma y perfil lipídico cada 3 meses durante el primer año y luego 2 veces al año. En el caso del ionograma es para monitorizar uno de los efectos secundarios del uso de la espironolactona, que es la hiperpotasemia, ya que recordemos que es un diurético ahorrador de potasio. El hepatograma será para controlar la hepatotoxicidad mediada tanto por los estrógenos como por la ciproterona, y el perfil lipídico será para chequear el aumento de los triglicéridos. En el caso de transhombre se realiza el dosaje de testosterona cada 3 meses, el dosaje de estradiol durante los primeros 6 meses de terapia con testosterona o hasta el cese de las menstruaciones, hemograma, hepatograma y perfil lipídico cada 3 meses durante el primer año y luego 2 veces al año. El hemograma será para monitorizar el hematocrito, ya que recordemos que la testosterona estimula la eritropoyesis y hay riesgo de poliglobulia. Si el hematocrito aumenta a valores mayores al 54%, se discontinúa la terapia y se rota testosterona en gel, ya que esto se ve asociado al uso de enantato o un decanoato de testosterona. En el caso del hepatograma será para chequear la hepatotoxicidad mediada por la testosterona, que recordemos que si estos valores están 5 veces elevados por encima del valor de referencia superior, hay que discontinuar el tratamiento y hacer una interconsulta con un hepatólogo. Y en cuanto al perfil lipídico, será para chequear el valor de los triglicéridos, el colesterol LDL.
También vamos a monitorizar el peso, la tensión arterial, glucemia y o hemoglobina glicosilada regularmente. Y en caso que no se haya realizado cirugía, exámenes de mama, vagina, ovarios y útero de rutina. En cuanto a la cirugía de reafirmación de género, la Ley de Identidad de Género en su artículo 11 garantiza que todas las personas mayores de 18 años pueden acceder a cirugías de modificación corporal simplemente con su consentimiento informado. ¿En qué consiste entonces la cirugía en transhombre? Por un lado, en una histerectomía más doble oferectomía, que no hay que demorarla más de 2 a 3 años tras el inicio de la terapia, ya que la terapia prolongada con andrógenos está asociada con neoplasia ovárica. Luego también se realiza una mastectomía, que se indica luego de 6 a 12 meses de iniciada la terapia hormonal. También incluye la reconstrucción del canal uretral, construcción de una bolsa escrotal y de un pene con capacidad eréctil moderada sin necesidad de prótesis. En el caso de transmujer, tenemos la resección de los testículos, cuerpos eréctiles penianos y parte del glande, la reconstrucción de una uretra y la creación de una vagina, clítoris, labios mayores y menores. La terapia estrogénica deberá suspenderse de 2 a 3 semanas antes de la intervención por el riesgo de trombosis venosa y realizarla una vez que la paciente deambule. Y ahora, hablando un poquito de fertilidad, les queremos comentar que en transhombre, sin cirugía de reafirmación de género, podrían quedar embarazados luego de discontinuar la terapia con testosterona. Sin embargo, a veces les es difícil quedar embarazados y reportan también abortos espontáneos, con lo cual la criopreservación de ovocitos como opción pretratamiento es importante de tenerla en cuenta. En el caso de transmujer, la terapia hormonal cruzada reduce en cantidad y calidad del esperma y esto podría resultar en infertilidad, con lo cual también hay que tener en cuenta la criopreservación del esperma como opción pretratamiento. Esto es importante discutirlo en la primera consulta para que lo sepan y lo tengan en cuenta y que para también sepan que el Estado no va a cubrir la criopreservación y que lo van a tener que pagar de su bolsillo. Bueno, y ahora les paso con Cami para ver sobre transición en la pubertad y adolescencia. Bueno, en cuanto a la transición en la pubertad y a la adolescencia, los niños alrededor de los 4 años ya no se sienten identificados con el sexo que se les asignó al nacer. Se sienten atrapados en un cuerpo que no les pertenece y se vuelven insistentes a que no quiere que los llamen por sus nombres, ni utilizar la vestimenta típica, ni realizar actividades típicas del género. Recordemos que la ley 26.743 contempla a los menores de 18 años, donde pueden acceder al cambio registral en el DNI y a la terapia hormonal con la expresa conformidad del menor, junto con la conformidad de los representantes legales, y en caso de que no haya acuerdo, se puede recurrir a un abogado para el menor para que acuda a la autoridad judicial competente. En nuestro hospital no contamos con un médico endocrinólogo pediatra, por lo que los que le voy a contar a continuación es en base a la Asociación Profesional Mundial para la Salud del Transgénero, la cual dice que entre el inicio de la pubertad y los 16 años se debe recurrir a un bloqueo puberal, que luego, a partir de los 16 años, debe ser continuado con una terapia hormonal cruzada. ¿Qué fin tiene el bloqueo puberal? El alivio de la incongruencia de género y del bienestar físico y mental, que le dé tiempo al niño a explorar su identidad de género e impedir el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. ¿Cómo se logra la supresión puberal? Con un análogo de GnRH, el cual en este caso se da una inyección de acetato de triptorelina o leuprolida intramuscular cada 28 días. El análogo de GnRH lo que produce es la desensibilización a nivel hipofisario de sus receptores, dando lugar a la disminución de FSH, LH, testosterona y estradiol a valores prepuberales. ¿Qué efectos tiene? Que no progrese la pubertad, que se lentezca el crecimiento y que no avance aceleradamente la edad ósea. En cuanto a estos dos últimos puntos, hay muchas personas que se encuentran en contra, pero la terapia hormonal cruzada posterior parecería recuperar la masa ósea y
llegar a una estatura deseada para el género. Es muy importante que si el niño no se encuentra conforme, pueda abandonar el tratamiento en cualquier momento y se resume el desarrollo puberal. En nuestro hospital se recopilaron datos entre noviembre del 2011 y junio del 2018 con las personas que acudieron al servicio. En este caso vemos que 121 personas trans mujeres contra 111 trans hombres. En 9,5 años fue lo que llevan con esa expresión de género en el caso de trans mujer contra 5 años y medio en el caso de trans hombre. La edad de consulta media fue de 33 años en el caso de trans mujer contra 26 años y medio en el caso de trans hombre. Aproximadamente la mitad de las trans mujeres llegaron automedicadas al servicio, esto es debido al fácil acceso a los anticonceptivos orales, contra 29% en el caso de trans hombre. Y solo 8 personas de trans mujeres recurrieron a la cirugía de reafirmación de género contra 3 personas en el caso de trans hombre. Bueno, y por último me gustaría concluir que la nueva ley de identidad de género le abrió las puertas al sistema de salud a las personas trans, acercándolas a una terapia hormonal cruzada supervisada por un médico, lo cual está incluido en el plan médico obligatorio. Nosotros como bioquímicos vamos a encontrar un montón de parámetros y funciones endocrinas modificadas, lo cual está bueno que nosotros tengamos en cuenta esto a la hora de evaluar los resultados. Esto, junto con el seguimiento del médico y el trato digno por parte de la sociedad, va a llevar a una mejora en la calidad de vida de estas personas. Esta es la bibliografía utilizada y me gustaría agradecer a la doctora Patricia San Martín, que es la médica encargada de esto en nuestro hospital, a las bioquímicas Anabel Odriozola, Mariela Calvo y Vanessa Radionovas, que nos ayudaron un montón en la realización de este Ateneo, y a nuestras compañeras residentes, por supuesto, y bueno, y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Y tiro el micrófono al piso.